Bienvenidos al vídeo explicativo para el uso del sistema de ticket para GVA SAI. Los usuarios docentes podrán acceder al sistema de ticket desde la ruta gvasai.edu.gva.es. El acceso al sistema de ticket se realiza con el usuario habitual del docente y su mismo password. Este acceso nos llevará directos al catálogo de servicios, donde se podrá acceder a los distintos formularios de alta de ticket según la naturaleza de nuestra solicitud. En esta ventana podremos filtrar o bien por categoría mediante el menú de la izquierda o bien por palabra clave haciendo uso del buscador superior. Limpiando este buscador y accediendo a ver todo, volveremos al catálogo completo. Cada formulario tiene una breve descripción de las colas que puede solicitar y haciendo clic en uno de ellos nos mostrará el formulario a completar. Los campos del formulario marcados con el asterisco en rojo son de obligado cumplimiento a la hora de dar de alta una petición. Por tanto, deberemos rellenar de forma correcta el tipo de solicitud, el servicio afectado y la parte del servicio sobre la que estamos dando de alta la solicitud. Según lo que rellenemos en estos tres campos, se habilitarán una serie de preguntas que nos ayudarán a dar de alta de forma completa nuestra petición. Una vez rellenado el formulario, enviaremos y esto se traducirá en un ticket asignado a un grupo de soporte. Podremos consultar el formulario, el contenido del formulario generado desde Catálogo de Servicios, Mis últimos formularios. Desde aquí veremos de forma cronológica y decreciente, del más reciente al más antiguo, todos los formularios que hemos dado de alta y accediendo a cada uno de ellos, podremos ver su contenido y acceder desde esta pestaña al ticket generado. También podemos acceder a los tickets generados desde el menú superior, Tickets. Aquí veremos todo el listado de peticiones que tenemos realizadas por nosotros y asignadas a nuestro centro docente. En la parte superior tenemos una ventana de filtrado de las peticiones. Desde aquí podemos ir añadiendo criterios o grupo de criterios para limitar y filtrar la vista de nuestras peticiones. Siempre que querramos guardar una de nuestras búsquedas, podremos acceder a la estrella y guardarla como una de nuestras búsquedas privadas. Estas búsquedas podremos consultarlas posteriormente accediendo al menú superior a la estrella. Desde aquí veremos todas las búsquedas guardadas y veremos si tenemos alguna predeterminada o no. Aquellas búsquedas con la estrella en amarillo serán predeterminadas, lo que se traduce en que a la hora de acceder siempre se cargará y a la hora de limpiar este filtro también se cargará. Si no queremos una búsqueda predeterminada, podremos desactivarla haciendo clic en esta estrella de aquí. El usuario puede interactuar con el grupo técnico de soporte mediante la información del ticket, accediendo a nuestra petición y desde la ventana Tramitando ticket, el docente podrá añadir un seguimiento con la información necesaria solicitada por el grupo de soporte o añadir una comunicación solicitando información sobre el estado de su petición. En esta ventana podemos también añadir archivos adjuntos, 5 megas máximo, del tipo Word, Excel o capturas de pantalla. También podemos añadir esos documentos de forma independiente haciendo clic en la pestaña Documento. Toda la información que el grupo técnico nos quiera enviar a nosotros los solicitantes o bien nosotros queramos comunicar con ellos, deberemos generarla en esta ventana de aquí. También podremos consultar la información del ticket desde la pestaña Ticket. Haciendo clic en la lista volveremos a la visión principal.
Aquellos tickets que estén resueltos por el técnico deberán ser validados por nosotros. En este caso, podremos acceder a los tickets resueltos y en tramitando petición veremos la solución aplicada y podremos validar o rechazar dicha solución. Si validamos, cerraremos el ticket de forma automática. Si rechazamos, reabriremos el ticket. Para el rechazo es necesario añadir un comentario. A la hora de dar de alta peticiones, aquellos docentes que tengan más de un centro asociado podrán moverse entre los centros haciendo clic en el nombre. Esto nos abrirá una ventana emergente con los centros que tenemos asociados y podremos movernos entre dichos centros. Las peticiones, como veis, se enlazan con un centro, por tanto, si cambiamos de centro no tendremos acceso a ellas. Existen algunos roles que pueden tener más de un perfil, por ejemplo, los directores y los secretarios. En estos casos se les habilitará una ventana en esta parte con los roles a los que pueden acceder. Cambiando el rol aquí, sin necesidad de cerrar sesión, cambiaremos nuestra visión. En aquellos casos en los que el usuario tenga también acceso a la gestión del inventario TIC de su centro, tendrá activo este perfil y accediendo a él podrá consultar en los activos los elementos inventariados y enlazados a su centro. También podrá actualizar información propia de los coordinadores TIC, accediendo al elemento en cuestión, además de consultar dicha información, tendrá la pestaña Datos GVA con la información del inventario y la información que puede completar, como la ubicación genérica del artículo, el identificador de aula y cualquier observación que quieran añadir. El perfil de gestor TIC no puede añadir peticiones. Por tanto, para dar de alta cualquier petición deberemos volver a nuestro perfil de docente, director o secretario. También existen perfiles para el resto del equipo directivo. Cada uno tendrá su rol asignado. Estos perfiles solicitantes tienen también una opción Inicio, donde se muestra la información de recordatorios públicos que quieran ponernos los usuarios técnicos de la plataforma por labores de mantenimiento o cualquier comunicado que quieran darnos, y un acceso a las preguntas frecuentes más populares, recientes o últimas actualizadas. Las preguntas frecuentes son un repositorio de soluciones estándar que podemos consultar antes de dar de alta una petición. Este acceso, además de estas tres ventanas, también lo tenemos desde la opción Preguntas frecuentes. En esta ventana podremos ver el listado de preguntas generadas, buscar por palabra clave o bien en la pestaña Examinar, buscarla en el árbol de carpetas. Aquí podremos tener distinta información susceptible de ser o bien un manual para ayudarnos a manejar la plataforma o bien soluciones estándar a los distintos problemas estandarizados que se puedan dar. Para terminar esta formación veremos las actualizaciones de nuestro propio usuario. Desde nuestro nombre situado en la parte superior derecha podremos acceder a la información de personalización. Tenemos una pestaña principal con la información de nuestro usuario y el idioma. Desde aquí podremos cambiar el idioma de nuestro usuario a español o valenciano. Y luego tenemos la pestaña de personalización donde podremos habilitar distintas opciones de personalización, como son el número de resultados por página o el acceso al elemento creado después de su creación. También podremos desactivar
el envío de notificaciones de nuestros propios cambios, es decir, que no nos llegue un correo cuando seamos nosotros los que hayamos generado un cambio en el ticket. Aparte de esta opción de cambio de idioma, también tenemos dos pestañas a continuación de nuestro nombre, CAS y VAL. Esto nos permite un cambio rápido de idioma de nuestra plataforma. Desde aquí podremos cambiar entre valenciano y castellano. Con esta última parte finalizaría lo que sería el uso de esta herramienta. Muchas gracias por acceder a nuestro vídeo explicativo.